Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que piensa, siente y sueña esta persona especial que está en tu corazón, con palabras y frases demasiado exactas. Algún día, Géminis, comprobaréis lo adivinatoria que es esta baraja. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué es lo que siente, qué va a suceder entre esta persona y tú que tanto estás deseando, que puede ser tu alma, tu llama gemela, un matrimonio. Están todos los números maestros en nuestra baraja para saber qué más quieren decirte tus guías y que recojas los consejos para estar en unión, porque se puede. Géminis, os recuerdo que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación, tomando esta como complementaria de la semana y recibiendo los mensajes esperanzadores y positivos para vosotros. Voy a sacaros unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis encontrar. Si deseáis que sea un nuevo comienzo, pensad en alguien con un físico, personalidad y aparecerá en vuestra vida. Géminis. ¿Quién ama a Géminis y quién es esta persona que puede estar en secreto? Un admirador, un ex, una pareja que tú tengas, alguien que esté en la distancia. Te añoro, amor, tengo esperanza y encuentro contigo. La primera vez que te vio esta persona que tú la conociste, te encantó. La Z porque estás en mis sueños como la alta sacerdotisa representando un infinito. La U, N y la U. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Muchas gracias, amigos, a todos los que estáis aquí, los que habéis llegado, los que me seguís desde el comienzo. Os quiero mucho, leo todos vuestros comentarios y respondo cuando puedo. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura, Géminis. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material con estos sueños que tenéis, hasta por la noche. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis? Tú y yo estamos en los sueños. Mirad, amigos, cómo ha salido esta carta con una energía muy intensa que yo he sentido. Estoy soñando contigo, amor. Estoy en la 4ª, pero también en la 5ª, donde estamos nosotros como almas. Algunos sois almas llamas gemelas. ¿Habéis sentido una comunicación que era extraña? ¿Alguna vez en vuestra cama creíais que esta persona os tocaba? ¿Había telepatía entre vosotros? ¿Podíais saber de antemano qué es lo que estaba pensando y cómo se sentía esta persona especial? Porque entre vosotros dos fluye el incendio y las llamas como si fuerais almas, o en vidas pasadas ya estuvisteis con esta persona como un matrimonio. Esto es lo que quiere, abrazarte y sentirte como si estuvierais en completo matrimonio en esta 5ª dimensión. Aquí está esta pareja iniciando la lectura para ti, Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Qué más está sintiendo esta persona? Géminis, ¿qué le depara a Géminis? 444. Amigos, si queríais tener una pareja, una persona tan especial para hacer una gran vida, tengo el 44 que representa como un gran emperador, una energía de Aries y gran fuego en la estabilidad que estabais buscando, vuestro hogar, una casa, la familia. Vosotros, aunque estéis en la distancia o por periodos de separación o en un contacto cero, lográis enviar amor a esta persona. Él o ella están sintiendo esta energía y quiero que sepáis que cuando tengo el 444, vuestros sueños serán reales desde vuestra mente. Inspiráis sacando hasta flores. Puede que os guste mucho cultivar
cultivar plantas, macetas y tengáis a toda vuestra familia con mucho cariño y amor. Tenéis gran empatía y vais a estar reuniéndoos con la persona que amáis y en un hogar con más hijos o niños si queréis tenerlos. Decidme aquellos que veis el 444 porque viene desde las estrellas. Este guía, este número y también vuestro amor. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Hay girasoles, muchos tipos de flores que va a regalarte. Y estamos prácticamente en verano, amigos. Hay mucha abundancia hasta en lo económico. Yo estoy hablando de amor en esta lectura, pero no puedo evitar pensar en el 4. Muchos vais a hacer viajes y tener unas buenas vacaciones con este 4. Géminis, y el 4 son las llamas por el 4 de bastos. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y próximos 3 meses. Escribe tus sueños, os lo he dicho. Tenemos la quinta dimensión donde soñáis, veis a esta persona, hasta con su cara real que está frente a vosotros y su energía. Quiero, Géminis, que tengas un cuaderno de tus sueños y empieces a escribir todo aquello que ya tienes, como si lo hubieras recibido de Dios, y esto se manifestará. Los que tienes durante el día y también durante la noche, y pongas en tu tapa cuaderno de mis sueños cumplidos, porque esta quinta dimensión y tu 4-4 están llegando a tu vida. Todo lo que tú has imaginado, estar en amor y con tu familia, y hasta con una boda con el 4-4. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué más siente? Hay una reunión con tu persona, puede haber viajes, porque tengo el 2 de bastos, que es Aries. Mucho influjo del fuego en esta lectura y representación de estrellas, amor mío. Tengo que tomar una serie de decisiones, tengo que volcarme mucho más en nuestra relación. Es una persona ambiciosa que ha trabajado muchísimo, puede que haya cambiado de oficio alguna vez o que haya tomado muchos turnos para sacar a su familia adelante, a ti que tanto te interesa. Y tengo que estar siempre mirándote porque no quiero perderte, amor. Es lo que hace vigilarte con este globo terráqueo que está en el 2 de bastos. Alguien impaciente como tú en reuniros. Los que estéis en la distancia, esperad con tranquilidad estos bastos, porque los troncos significan intuición de Dios y algo está llegando y empieza a través de vuestros sueños, lo que tanto habéis imaginado durante tantos días. Cruce con Aries, voy a dejarlo aquí. No quiero que haya pesar entre vosotros ni dudas. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? ¿Qué más está sintiendo esta persona? Y tú y él o ella que estáis con una necesidad enorme de teneros en los brazos. 4 de bastos. Os lo he dicho, amigos, cuando he visto el 4-4. ¿Qué ha habido entre vosotros dos? Porque algunas veces, amor, y yo no siento este 3 de espadas que tengo en la base de la baraja, que es Libra, como una infidelidad. El 3 de espadas, amigos, y cuando yo tengo estas cartas tan fantásticas, hay un dolor muy profundo de esta persona, de su separación. Si alguna vez no pudo estar contigo o te falló por algunas circunstancias que él o ella debían de tomar, puede ser su trabajo o una familia, que tuviera que separarse de alguien. Quiero, amor, que no llores más por mí, ni yo tampoco, porque tengo la carta de los enamorados, el 4 de bastos. Algunos sois almas gemelas, como podéis leer, y yo siento que ambos sois almas y llamas gemelas. Tus lágrimas caerán sobre nosotros para que festejemos y hagamos un matrimonio, porque sí quiero darte un anillo y estar contigo. Me has hecho mucha falta, amor. Perdóname por no estar a tu altura o no estar contigo cuando más me necesitabas con el 3 de espadas. No es hora de llantos, sino de sembrar esta nueva relación. Voy a colocar Libra en el 3 de espadas. Esto es lo que desea tu persona, estar contigo, casarse. Con los enamorados hay una unión divina con Géminis en esta carta de los enamorados, los amantes. Arcano mayor número 6 con vosotros y el arcángel San Rafael, y tan divino como esta celebración del 4 de bastos donde hay una boda, hay mucha alegría entre la familia, vosotros vais a tener periodos muy abundantes económicos, negocios que van a tener grandes vías para tener éxito y muchas recomendaciones con el 2 de bastos y estas cartas con triunfos y viajes entre vosotros, distancias que se van a cortar con el 3 de espadas, porque amor, yo deseo que tú estés en mi vida con pasión y nuestro contrato no es solo matrimonial, sino antes de nacer ya estábamos vinculados tú y yo. Queréis regalaros muchas cosas en común. Voy a colocar Géminis en esta carta tan hermosa de los enamorados y el 4 de bastos,
Aries. Vuestra vinculación no solamente te va a dar flores que aparecen en 2 cartas, sino un objeto muy personal. Yo no siento que sea tanto como un anillo, sino es algo sentimental que para ti tiene mucha importancia. Esta persona y tú queréis recordaros para siempre. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más quiere decirte esta persona, Géminis, desde su corazón. Géminis, ¿qué es lo que siente esta persona y quiere deciros con palabras exactas con los enamorados? Estáis en esta tierra para estar juntos. Os lo dice el arcángel San Rafael. A él podéis encomendaros y hacer una oración. Géminis, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a Géminis desde su corazón? Niño interior, algunas etapas he tenido que sanar por mi amor para tener una pareja y ser feliz. ¿Qué más desea decirle esta persona a Géminis? Dolor, vuelve a repetirse el 3 de espadas, miedo, en la base de la baraja. Voy a escribirte y qué números estáis viendo. Arrastro el dolor de mi infancia, proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Miedo, te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Vuelve a repetirse este miedo interior de esta persona que tiene que superar. Mensaje 8 de bastos, estoy llegando. Vais a tener noticias a través de los WhatsApp, redes sociales o cara a cara como en estas cartas con mucha alegría. Una etapa nueva, completamente distinta se abre para vosotros con esta persona. Dolor, siento haberte traicionado, te engañé con otra persona y no te lo merecías, perdóname. 3 de espadas, Libra, no en todos los casos siento que hubiese infidelidades, sino que esta persona ha podido tener más relaciones que sean superficiales y no con tanto amor, porque para vosotros es vuestra alma, llama, sino relaciones de aprendizaje y que durante tanto tiempo, si habéis estado separados por meses, años, ha sufrido muchísimo en silencio. De nuevo, te confieso que te he escrito mucho y al final acabo borrando estos mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Esta persona escribe tus sueños, sueña mucho contigo, se quiere comunicar a través del inconsciente porque no sabe cómo decirte que todavía te ama y que eres su amor en secreto para algunos. Chakra del tercer ojo, 11, 11, 2, 2, 3, 3, tenemos el 4, 4. Lo estás viendo como yo, creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Os estáis comunicando telepáticamente en la quinta y cuarta dimensión. Todo lo que tú sientes, Géminis, es real. Y vamos a saber qué más siente esta persona o a modo de consejo con el tarot. Géminis. Estas 2 cartas, 10 de pentáculos y los enamorados han saltado para vosotros. Vuestro paje de copas, soy el carro y avanzo hacia ti, amor. Hay muchas noticias, algunos os separasteis. Con el 10 de pentáculos, estoy hablando de Virgo, amor. Todavía llevo mantas encima o me resguardo con los corazones que has sido tú durante toda mi vida. No quiero que nos despidamos como la última vez, ni con este dolor del 3 de espadas. Regresa a mi vida, hay nuevos portales y arcos llenos de corazones que yo he pintado para ti. Y voy a decorar mi casa para que tú te sientas cómodo o cómoda, como si yo pudiese regalarte mucha comida o algo muy apetecible que te gusta, Géminis, como estos dulces que yo siento aquí en esta carta. Comida, es una persona muy glotona y abundante con este arcángel o personaje que veis aquí de los enamorados. Voy a colocar 10 de pentáculos a Virgo y hay mucha abundancia en vuestro mundo material. Alguien os va a dar dinero, puede ser a través de clientes, vuestros jefes os asciendan, pero hay mucho que recoger porque habéis trabajado. Paje de copas, sí que hay miedo en vuestra persona, se repetía constantemente. Cáncer, Piscis y Escorpio, mira cómo estoy, amor, me estoy comunicando contigo a través de los sueños, que eres tú, este pececito que está en mi copa. Quiero dar saltos gigantes para llegar como este carro y en la carta de los amantes que vuelve a repetirse para vosotros y que estemos juntos. He tenido reservas, soy una persona muy vulnerable y no quiero que me hieran. Algunas veces yo siento que su corazón ha tratado de ponerle alguna máscara porque no puede evitar sentir que hay dolor cuando se enamora. Hasta eso siente. Paje de copas, estoy saltando por ti a través del mar. Puede que para algunos sí que haya viajes. Paje de copas, todos los signos de agua. Y esto es lo que deseo contigo, amor. Estar juntos en este paraíso, en el jardín del Edén que Dios nos dio.
Vuestro arcángel San Rafael vuelve a repetirse en este número 6, engrandeciéndose con el sol y con vosotros, Géminis, los amantes, y el carro número 7 con la victoria y Cáncer. Desde el agua, amor, yo recojo los peces, conchas, las piedrecitas que hay y hasta saco de él todos mis sentimientos y espanto a mis fantasmas, a los del pasado, mis miedos más profundos. Mirad cómo se repite en esta escena y yo me comunico con mi chakra corona y enciendo desde arriba los dones y los aprovecho que Dios me dio. Me guío por mi espiritualidad, las estrellas con el carro y avanzo hacia ti porque saco de todo este océano todo lo que yo te amo y ya no tengo miedo de decírtelo, por mucho que me haya escondido con el paje de copas y en decirte cómo me sentía. Viene alguien para ti, Géminis, abundante, con muchos regalos y yo siento hasta la comida, porque tal vez te gusten las tortas, tartas, algún dulce especial de vuestra gastronomía, que sea regional o de otro país, y quiero que estemos en algún restaurante, lugar donde te guste mucho, amor, y disfrutemos de lo que tenemos, y hasta de que nosotros tengamos una casa para vivir tú y yo, y no es tan importante para ti, Géminis, como sea esta casa, ni que tenga muchos metros cuadrados, sino que tu persona esté contigo en amor, cariño y mucha pasión en esta carta de los amantes. Sentiros bendecidos porque estas dos cartas sí que están regadas con una intervención divina, donde los dos sois almas y llamas y los arcángeles y Dios os amparan para estar juntos. Seguid este camino porque hay cartas, amigos, muy celestiales en esta lectura. Cáncer, para aquellos viajeros, personas que estéis esperando desde la distancia o queráis moveros, porque también veo movimientos y que los dos vais a continuar haciendo algo en este mundo, viajando y trabajando juntos. Los amantes, de nuevo, que sois vosotros, y voy a dejarlo aquí. Quiero que me digáis en comentarios ¿en qué os sentís identificados y quién es esta persona especial? Muy amorosa y algunas veces con su miedo, sus ciertos reparos, pero contigo sí que abre sus brazos y mirad cómo está contento, feliz. Y hasta mi boca, mis dientes. Necesito hablarte, decirte lo que he sentido durante este tiempo y hasta besándote en las cartas de las almas gemelas. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura y quiero que me digáis quién es esta persona excepcional y qué estáis buscando, queriendo, porque si algunos me decís ya estáis pensando en una persona que queréis y otros que aparezca, entonces será una persona excepcional con la carta de los amantes, que avanzará, que perderá sus miedos, que desea comprometerse contigo y que te amará con mucha ternura y cuidándote todo este vida y este mundo, amigos. Hasta para matrimonio voy yo y muchas convivencias, algo muy sagrado y estable con la carta de los amantes y el carro. Gracias a todos, nos veremos en las siguientes. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y feliz semana, amigos. Muchos besos, abrazos y bendiciones para todos. Os quiero.